de entender la radio. Le Petit, calidad internacional en medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir. Aquí en este jueves 24 de abril vamos a estar acompañándolos. Voy a estar acompañándolos hoy hasta las 2 de la tarde. Le mandamos un abrazo gigante, un beso gigante a Cande, que se está recuperando de ahí de unas nanas, pero está muy bien, por suerte. Seguramente va a estar con nosotros el próximo jueves. Y aquí estamos para contarle toda la información en lo que tiene que ver con la política y en la economía. Por supuesto, todo postergado, todo en stand-by por lo que fue la muerte del Papa Francisco. Aquí en Argentina, bueno, todo se empezó a hacer mucho más lento y lo que tenía que ver con definiciones políticas se pasaron para la próxima semana. Cuando hablamos de definiciones políticas estamos hablando de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, más allá que en lo que tiene que ver con el PRO y la Libertad Avanza. Cada vez la situación está más complicada. En el peronismo lo mismo. Lo que pasa es que en el peronismo dijeron, escúchame, hay momentos que hay que dejar que cometan errores solos. No salgamos a hablar, no salgamos a decir nada, más allá de las peleas intestinas que está habiendo dentro del frente de Unión por la Patria, con las diferentes líneas que hay entre el kicilofismo, lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa por las definiciones de lo que tiene que ver con las listas en las próximas elecciones. En la ciudad de Buenos Aires también todo muy complejo, está todo totalmente atomizado, hay 17 listas. La verdad que es realmente una locura cuando uno piensa cómo se va a desarrollar esta elección. Bueno, realmente el clima está más que complicado. Además, hay que decir que bueno, va a haber un debate en la ciudad de Buenos Aires, en el canal de la ciudad. Allí el próximo martes 29 de abril a las 8 de la noche van a estar los 17 candidatos. Una locura, realmente. Yo no sé si van a poder debatir, si van a poder hablar más de 3 minutos cada uno, 4 minutos cada uno. La verdad que prácticamente como que carece de sentido. No digo que no tengan que estar todos, digo que realmente es algo que prácticamente va a pasar, me parece a mí, desapercibido. Va a haber una apertura que va a estar a cargo del equipo de moderación, después va a haber una presentación de cada candidato, va a contar en 1 minuto para presentarse,
Después va a haber un debate temático, en donde, bueno, cada bloque incluye el tiempo asignado que va a tener cada participante que exponga la propuesta. Y después va a haber una ronda de preguntas establecida previamente mediante sorteo, ¿no? Allí, bueno, cada expositor, va a tener que responder y cerrar en el eje temático. La verdad que, bueno, o sea, la introducción al eje temático va a tener 30 segundos. La verdad que es una cargada, ¿no? Porque vos, en 30 segundos, un eje temático, ¿cuánto podés presentar? Y lo mismo digo, ¿no? Está bien, la expo tiene 2 minutos. ¿Vos de verdad pensás que en 2 minutos alguien te va a votar por lo que vos le cuentes? De un eje temático. Hablás de educación, hablás de seguridad, hablás de medio ambiente, hablás de limpieza, higiene, de salud. ¿En 2 minutos le vas a contar a la gente lo que vas a hacer? Yo la verdad que, bueno, nada. Después cada expositor, cada candidato va a recibir 3 preguntas de distintos candidatos. La verdad, no sé si está bueno. O sea, sí está bueno, tienen que debatir, pero la verdad que uno no saca nada en concreto de esto y hoy no sé qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que cada vez está más complejo, la discusión que se da entre el PRO y la Libertad Avanza. Pero ahora no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también que ha escalado a la provincia. Y en el marco de todo esto, algo que nosotros le venimos contando hace tiempo, que algunos, teniendo en cuenta, o sea, ¿qué me dicen a mí? Dice, bueno, está bien, nosotros vamos a negociar, me dicen desde el PRO. Nos sentamos a hablar con la Libertad Avanza, no todo, ¿no? Por supuesto, el sector más moderado. Hay un sector que quiere pasarse sí o sí y quiere ir a la Libertad Avanza. Pero hay otro, un sector moderado, que no quiere perder la identidad del PRO y me dice, bueno, está bien, nosotros nos sentamos a negociar. Pero vos para sentarte a negociar del otro lado, tenés que tener a alguien que quiera negociar en serio. Entonces, si no existe ese alguien, no podés. Y lo que me dicen es que tanto Karina Milei como Santiago Caputo lo que pretenden es la rendición sin más de los dirigentes. No lo quieren a Mauricio Macri, no quieren que esté en el acuerdo Mauricio Macri y por lo tanto no quieren un acuerdo de partidos. Esa es la función que está cumpliendo Cristian Ritondo, en donde tiene que hacer un equilibrio muy fuerte entre Mauricio Macri y Karina Milei, que es la negociadora. Javier Milei no existe en este tema de la negociación, es Karina Milei. Javier Milei es el presidente / ministro de Economía del país. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Y a lo que se dedica. Y a participar de forums. Pero Karina Milei es la que está negociando. Y muchos ahí están cuestionando. Entonces, a partir de esto, es que hay conversaciones entre dirigentes radicales y dirigentes del PRO, intendentes radicales e intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, a los que se suman también la coalición cívica y a los que se suman también algunos sectores del GEN, para decir, bueno, recreemos Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y vayamos en una lista moderada, que no sea ni Unión por la Patria ni la Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires. Que ellos creen que pueden estar alrededor de 10 puntos y dice, bueno, es preferible perder con 10 puntos y seguir manteniendo la identidad. Ojo que esos 10 puntos le permitirían a Unión por la Patria ganar. Y ahí es donde sale otra vez Cristian Ritondo y dice, muchachos, si nosotros perdemos por las peleas internas que tenemos, nos van a pasar factura como nos la pasaron por la interna
del PRO a nivel nacional cuando fue la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, esto es lo que se está discutiendo en el oficialismo / aliados. ¿Y qué es lo que puede pasar a nivel nacional? Porque claro, después hay otras elecciones importantes, 5 elecciones se van a dar antes del 18 de mayo en distintas provincias que también van a marcar agenda en lo que pueda pasar con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y allí, bueno, habrá que esperar qué sucede, porque ese sí va a marcar el ritmo, la temperatura de lo que pueda pasar a nivel nacional y lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires. Esas son las discusiones que hoy se están dando en el marco de los acuerdos. Claro, ¿qué pasa? La Libertad Avanza dice, bueno, si ustedes quieren, vengan. Nosotros no tenemos problema, le abrimos la puerta de la lista, pero se tienen que pintar de violeta. Y eso es lo que algunos dirigentes no quieren. El tema de la discusión política, como decíamos, no solo se da en el oficialismo / aliado, sino que también se está dando en Unión por la Patria, en donde todo, decíamos, se paró, tenía que haber una sesión en el día de ayer en donde se iban a suspender definitivamente las PASO, pero no estaban de acuerdo en el cronograma electoral, no estaban de acuerdo en un montón de fechas que tienen, que son importantes, y a raíz de esto es que lo han pateado para adelante. A raíz de lo que pasó con el Papa Francisco, todo se postergó. Pero la situación en Unión por la Patria está más que difícil. La situación por ahora no tiene vuelta atrás entre Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof. Hay algunos dirigentes que están tratando de negociar. Y allí me decían que una de las dirigentes más importantes, que fue la que sostuvo el acuerdo en la provincia, fue la vicegobernadora Verónica Magario. Verónica Magario, que después le vamos a estar contando porque va a ser una actora importante en lo que va a pasar en Unión por la Patria en provincia de Buenos Aires. Volviendo a lo que tiene que ver con la disputa entre el PRO, el oficialismo, Horacio Rodríguez Larreta, bueno, estamos en comunicación con Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura. Hola Pablo, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Alejandro Almendros te saluda. ¿Cómo estás? Alejandro, placer hablar con vos. Bien, bien, igualmente. Bueno, Pablo, ¿cómo venís analizando esta coyuntura que se está dando con partidos totalmente atomizados y lo que antes parecía ser de una cosa, ahora parece que resulta de otra? Bueno, mira, yo creo que el PRO se extinguió hace 1 año y medio, aquella noche en Acasuso, cuando Mauricio Macri y Patricia Bullrich acordaron con los hermanos Milei lo que se llamó el Pacto de Acasuso, el pactito feo le puse yo. En ese momento el PRO perdió completamente su identidad, se desdibujó, se convirtió en algo que no sabemos qué es. Si estás en Núñez, está en contra de la Libertad Avanza, pero si estás en Vicente López, del otro lado de General Paz, está a favor de la Libertad Avanza. Apoyó todo lo que Milei propuso, apoyó sus DNU, sus leyes, sus vetos, y de esa manera fue perdiendo tal vez la parte más interesante, uno de los aspectos más interesantes de lo que había sido o había querido ser, o algunos quisimos que fuera, que era una especie de liberalismo democrático moderno que la Argentina necesitaba. Un centro derecha que había incluido también elementos del progresismo, ¿no? Como la discusión sobre el aborto en su momento, las cuestiones de género, las cuestiones ambientales. De aquel PRO no queda nada, y además perdió la otra pata de su identidad en la ciudad de Buenos Aires, que era la buena gestión. El PRO, cuando nació y ganó muchas elecciones en la ciudad,
de algún modo lo que tenía para proponerle a los porteños eran dos cosas. Por un lado, este liberalismo más democrático que el que habíamos conocido hasta ese momento los argentinos, pero sobre todo una capacidad de gestionar, de administrar la cuestión pública, que sin duda se provocó una transformación en la ciudad, ¿no? Digo, en este momento estoy caminando, para que una idea, por el barrio chino. Sí. Y yo me acuerdo lo que era, y veo lo que es, y digo, bueno, sí, hubo transformaciones. Paso por el viaducto del ferrocarril Mitre, y hubo transformaciones. Están ahí, se pueden ver, se pueden tocar. En el último año y medio la gestión fue muy mala, y no hay obras, se perdió el contacto con el vecino. Por supuesto ahora están todos desesperados porque estamos en campaña electoral, pero la gente no es tonta. Digo, la ciudad está más sucia, está menos segura. Entonces, cuando vos perdés la identidad en la política, es como en la vida, perdés todo. Yo entiendo a la gente que quiere votar a Libertad Avanza, entiendo a la gente que quiere votar a Larreta, entiendo a la gente que quiere votar a Santoro, pero no entiendo cuáles son los motivos para votar al PRO, dado que ella no representa, por lo menos, aquello que representaba. Pablo, cuando vos decís, ¿no? El PRO se pierde en el pacto de Acasuso, en aquella reunión en donde, bueno, post elecciones, queda Milei y Massa para segunda vuelta. ¿Y qué crees que tendría que haber hecho el PRO ahí, en esa circunstancia? Lo he pensado mucho, porque es uno de esos momentos decisivos en la historia, ¿no? Yo creo que Mauricio Macri en aquel momento podría haber dicho que él iba a votar por Milei, pero habría que haber reconocido que habíamos perdido una elección. Es decir, no solo la habíamos perdido, había sido la peor derrota del PRO en toda su historia en elecciones nacionales. Y entonces debió haber dado libertad a sus simpatizantes, a sus dirigentes y a sus afiliados de hacer en la segunda vuelta lo que quisieran. No tiene el que quería votar a Milei que votara a Milei, el que quería votar a Massa que votara a Massa, el que quería votar en blanco que votara en blanco, el que no quería votar que no fuera a votar. Pero en cualquier caso, la idea de alinear al partido por completo detrás de Milei hizo que quienes estamos en contra de Milei, quienes no compartimos ni los lineamientos políticos, ni la manera, ni los lineamientos económicos, ni el discurso agresivo de Milei, y vemos autoritarismo en su gobierno, podríamos haber seguido siendo parte de un mismo partido. Pero eso no iba en contra. Pero quienes están de acuerdo con Milei se podrían haber negociado mejor y con más transformaciones, dado que Milei iba a necesitar seguramente de los votos en el Parlamento, pero se entregó todo a cambio de nada. Pero eso no iba, esto de dejar libertad de acción, ¿no? Estoy pensando en voz alta con vos. Vos decís, bueno, tendría que haber dicho, dejemos libertad de acción, pero no iba en contra de los ideales o de las banderas del PRO. Bueno, sí, porque el PRO se convirtió en el último tiempo, después del 2019, en un partido antikirchnerista. Su única identidad es el antikirchnerismo. Escuchás hoy a Silvia Los Penato y que cada 3 palabras un kirchnerismo. Es decir, lo único que el PRO viene a decirle a los argentinos es que el kirchnerismo es malo. Chocolate por la noticia, pero el kirchnerismo ya no gobierna. Milei también es malo y sobre eso no se dice nada. Entonces, hay una visión para mí muy reducida, muy estrecha de miras, una visión muy que parece el antiperonismo de la década del 50. Es decir, todo lo malo de la Argentina se reduce al kirchnerismo, o al peronismo. No hay nada que se pueda construir positivamente. ¿Y sabes qué pasa? Lo que algunos aprendimos y entendimos es que el kirchnerismo, el peronismo, los otros, los que no piensan como uno, también existen, también son parte de la democracia. Y la solución de nuestros problemas no se hace eliminando al que piensa diferente de la discusión, sino conversando, acordando, buscando soluciones comunes. Es lo que yo trato de hacer, es lo que mucha gente trata de hacer, tender puentes. Yo estoy harto de la grieta.
estoy harto del enfrentamiento. El enfrentamiento es lo que nos trajo hasta acá, el enfrentamiento nos dio Milei. Entonces, la necesidad de pensar el futuro argentino requiere audacia, requiere salir de los lugares de confort, y la verdad, lamentablemente, lo que terminó pasando con el PRO, como vos bien señalas, es que el único sentido de votar al PRO es para que no gane el kirchnerismo, no para que se hagan obras, no para que se gestione bien, no para que tengamos una sociedad más tolerante, no para que tengamos una sociedad más abierta al diálogo. A mí me impresiona mucho ese que el único argumento para votar a alguien sea cuidado que viene el cuco. ¿Entendés? Yo ya no convenzo ni a mis hijos chiquitos con ese argumento de nada. Pablo, y ahora te voy a llevar a la ciudad, pero digo, te quiero hacer una última pregunta. Yo contaba, porque hablé con algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, tanto radicales como algunos intendentes del PRO, y se empieza a gestar en el marco de este desacuerdo con el gobierno nacional, y allí me parece que también otra vez tiene que ver con la negativa de Macri o con que no lo quieren a Macri en La Libertad Avanza, de ver si se reedita un Juntos por el Cambio. No, yo creo que no hay que reeditar nada. Digo, o sea, lo que hay que pensar, así como Milei fue un fenómeno nuevo en la política argentina, sí, y transformador, sin duda, digo, más allá que yo esté en las antípodas de su pensamiento, digo, lo que va a venir después de Milei va a tener que ser nuevo. Y la responsabilidad de la política va a ser acompañar ese fenómeno nuevo que tiene que ser un producto de la sociedad civil. Nuestro sistema político, como dijiste bien al principio, está estallado. Está estallado como un vidrio, ¿viste? Cuando los blindex cuando explota, se convierten como en pedacitos diminutos. Entonces, es necesario para quienes nos oponemos a las ideas de Milei, para quienes pensamos que el mercado no resuelve todo, para quienes pensamos que el Estado es necesario, que tiene que ser bien gestionado, es necesario inventar de nuevo las ideas, pensar de nuevo. No va a venir la gente a decir, casta, volvé que te perdonamos. No va a pasar eso. Digo, y yo creo que en ese sentido, eso no quiere decir que haya que el peronismo, que el radicalismo, que las fuerzas políticas tradicionales de la Argentina no tengan su rol, pero creo que tienen que dar paso a una renovación. Creo que estos problemas que estamos viendo en todos los partidos, con Cristina Kirchner, en el caso del peronismo y su conflicto con Kicillof, con el rol de Mauricio Macri dentro del PRO, digo, este problema que tenemos de no poder, no sabemos qué hacer con los expresidentes. Digo, claro. Sí, el jarrón chino, el famoso jarrón chino. Son como esos jugadores que no se retiran, ¿entendés? Como si, bueno, todo bien, sí, metiste goles, pero anda al banco, sentate en el banco. Carrera, pero ya está, vení para entrar para los penales en todo caso, pero no ahora. Digo, y nadie, como tienen su trayectoria, nadie los puede correr. Entonces, pero Pablo, problema. Yo te pregunto, nosotros tuvimos yo tuve la gran suerte de poder charlar muchas veces contigo, y vos en su momento planteabas esto, ¿no? De las ideas nuevas, de la renovación. Yo recuerdo, hablábamos esto hace casi 14 años. Mirá, era 2011, por allá por 2011. No me lo digas que ya me siento viejo. No, yo era un pibe, tenía 11, 12 años. Sí. Me acuerdo que volvías de la primaria con el guardapolvo. Tal cual. No, pero digo, vos en aquel momento hablabas de eso, y yo te pregunto hoy, ¿no? Digo, ¿cómo haces cuando los pibes, hay algo que pensaron los estrategas de La Libertad Avanza, Santiago Caputo, Lugoni, lo que fuera, que ganaron los pibes, ganaron esa franja etaria donde volcaron a comunicación, y además lo llevaron al extremo. Esto que vos estás diciendo, bueno, no, la moderación, bueno, ellos lo llevaron al extremo. ¿Cómo haces para hoy? Digo, como pasó en su momento con la Cámpora, para mí es una reedición con 20 años de diferencia, o sea, una reedición 4.0, si querés, total, de la Cámpora. Total. Digo, con los mismos métodos. El viaje al Vaticano de la Cámpora. Exactamente.
Digo, ¿cómo haces hoy para volver a sacar, ¿no? esta grieta que vos decís, donde los pibes están totalmente violentos? Porque lo opuesto, el otro extremo de esta polarización es la moderación y el diálogo. Es decir, el diálogo y la moderación hoy son tan extremos como Milei. Es decir, no, el problema es que nosotros nos acostumbraron a pensar que eso es cosa de tibios, eso es cosa de blanditos. Pensar la política como acuerdo es de gente que no tiene convicciones. No, los que tenemos convicciones democráticas de verdad, los que creemos en el pluralismo de verdad, los que creemos en la diversidad en serio, pensamos que esta es una posición extrema hoy. Es decir, es como como vos decís, el opuesto no es la cámpora, el opuesto del mileísmo, porque son iguales, están haciendo las mismas cosas. El opuesto de Milei es la democracia. El opuesto de Milei es el pensamiento abierto, donde uno puede escuchar las ideas de otro, reconocer donde se equivocó. Digo, y eso es lo que nos va a sacar adelante. Digo, y yo creo que de la mano de eso va a venir también el desencanto, que es un clásico de la política argentina. Digo, las promesas de Milei no se van a terminar cumpliendo, y eso también va a ser un insumo para esa nueva construcción. Pero es una construcción que la van a hacer de la sociedad, y que la política, si los políticos nuestros son hábiles, algunos lo son, y son sobre todo sagaces, algunos lo son, otros no tanto, serán capaces de leer ese movimiento en la sociedad para construir nuevos liderazgos con valores, con ideas, con políticas diferentes de las actuales. ¿Horacio va a hacer oposición en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo está haciendo en la campaña y no dudo que lo va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, Horacio es el caso para mí más interesante de un político en este tiempo, que cuando todos fueron, ¿vos te acordás cuando todos fueron corriendo a saludar a Milei al Hotel Libertador? Horacio no fue. Hubo uno que se quedó, y cuando le dijeron que cambió la conducción del PRO porque Patricia se fue al gobierno, Horacio no fue. Digo, este es un momento donde las convicciones valen mucho. Uno debería decir, bueno, todos los políticos tienen convicciones, y no estoy tan seguro, porque el PRO apoya cosas que antes cuestionaba, porque entonces para mí es la actitud, digo, más allá de sus cualidades, de sus capacidades como jefe de gobierno, como jefe de gabinete, que las tuvo y que están a la vista, digo, más allá de eso, hay algo que para mí es enormemente valioso, que es decir que no. A veces uno en la vida, te habrá pasado, me pasó a mí, le habrá pasado a quienes nos escuchan, siente que tiene que decir que no, y aunque te pierdas, digo, un cargo en el gobierno, te pierdas seguir siendo parte de un grupo, te quedes un poco más solo, pero eso tiene un valor enorme, y a la larga estoy convencido que en una democracia eso es reconocido. Pablo, siempre un placer charlar contigo. Gracias por estos Igual minutos. Para vos, que estés muy bien. Te mando un abrazo grande. Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura de la gestión de Mauricio Macri, y también en la ciudad de Buenos Aires. 29 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Bueno, 30 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Una linda charla para pensar. Ahí digo, vos podés estar de acuerdo o no, ¿no? Pero nosotros lo que siempre tratamos es de disparar ideas, ¿viste? Porque, ¿sabés qué pasa? Cuando no te dejan pensar,
cuando te dicen todo lo que tenés que hacer y vos tenés que acatar sin poder chistar. Y es difícil, ¿viste? A mí no me gusta. A mí me gusta ser un libre pensador. Después podés estar de acuerdo o no, esto no quita, vos podés apoyar al gobierno de Milei, podés apoyar al gobierno de Kicillof, podés apoyar a Cristina Kirchner, podés apoyar a Mauricio Macri o a Horacio Rodríguez Larreta. Eso es indistinto. Lo que no podés hacer es dejar de pensar. Porque el día que dejaste de pensar, dejaste de ser vos. Y cuando dejaste de ser vos para pasar a ser otro, ahí perdiste totalmente la identidad. Y ese es un gran problema para cualquiera. Hoy estaba leyendo que anunciaron que se descarta la construcción de la planta de GNL, la planta de licuefacción, que se iba a dar en Río Negro. Ustedes recordarán que en su momento Petronas tenía todo acordado con el gobierno de Axel Kicillof para hacer una planta de licuefacción en Bahía Blanca. Esto se venía laburando hace mucho tiempo. Bueno, luego que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no quisiera adherir al RIGI, al régimen de grandes inversiones, el gobierno nacional descartó hacerlo en Bahía Blanca para no dárselo a Kicillof y acordó con el gobernador Beretilnec de Río Negro hacerlo en Punta Colorada. Bueno, lo cierto es que hoy se dio a conocer a través del CEO de YPF, de Horacio Marín, que ya no se iba a hacer porque el uso de barcos factoría para realizar la licuefacción fue ganando terreno al punto que hoy se da por descartada la construcción de una mega planta en tierra de GNL, ¿no? Y bueno, y allí ese dato no es menor porque también implica que va a haber menos derrame de lo que tenía que ver, sobre todo con los puestos de trabajo que se iban a generar alrededor. Ahora, habrá que ver, habrá que esperar unos días para ver cómo como estos barcos factoría también se traducen en trabajo en lo que era la zona, ¿no? Allí la gente de Punta Colorada está muy contenta por lo que esto iba a generar, en Río Negro también, porque esto iba a traer arrastre. Bueno, habrá que ver si la no creación en tierra va a ser lo mismo que tener esta planta factoría directamente con los buques allí en el mar. Hablábamos antes de lo que tenía que ver con lo que va a pasar en las próximas semanas y en lo que tiene que ver con las 5 elecciones que se van a desarrollar a nivel país el 11 de mayo. Nosotros estamos en comunicación ahora con el diputado nacional por la Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro, de San Luis, referente de la provincia de San Luis. Hola Carlos, ¿cómo está? Alejandro Almendro lo saluda, gracias por atendernos. No, Alejandro, por favor, gracias a vos por comunicarte. Bueno, Carlos, se vienen las elecciones en San Luis, es el próximo 11 de mayo, allí se van a elegir lo que tiene que ver con diputados y senadores provinciales, se va, si mal no recuerdo, se va a elegir la mitad de las cámaras, más allá de algunas intendencias y consejos deliberantes, pero con un aditamento que es que la Libertad Avanza como tal, como sello, no va a poder estar. Vos vas a estar representándola, pero con otro partido. ¿Esto es algo así, digo, para que la gente entienda? Bueno, nosotros empezamos a conformar el partido de la Libertad Avanza en el mes de septiembre del año pasado, por pedido de Karina Milei, y me toca... A ver si... San Luis, el tema es que una provincia tan feudal como esta, donde la justicia está en manos todavía de los Rodríguez A, nos han puesto muchas piedras en el camino y muchos palos en la rueda para poder sacar lo que fue la personalidad provisoria, para que la sociedad entienda, o el público que nos está escuchando entienda, la personalidad provisoria les dan recién cuando vos juntás las adhesiones para conformar partido.
2.680 adhesiones en San Luis para conformar el partido. La verdad es que nos dieron la provisoria el 21 de marzo y el 22 de marzo cerraban las listas. Se dilataron casi más de 90 días el otorgamiento de la provisoria. Por eso es que tenemos que presentarnos con otro partido, que no se llama La Libertad Avanza, que es un partido que conformó el Frente, porque recordemos que La Libertad Avanza surgió como una alianza entre partidos políticos, y uno de los partidos políticos que participó en el Frente acá en la provincia de San Luis es el partido de tercera posición, por lo cual hablé con el presidente del partido de tercera posición de San Luis. Carlos, perdóname, yo no sé si estás en movimiento o qué, pero vos sabés que te pierdo todo el tiempo y me gustaría poder escucharte. A ver si te puedo escuchar bien ahora. A ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí estoy mejor. Bueno, te comentaba que le pedí al presidente de este partido, que se llama Tercera Posición, que fue uno de los partidos que conformó la alianza en el 2023, de la Alianza de la Libertad Avanza, que llegó el presidente Javier Milei a la presidencia, y él no iba a participar con su partido político, así que me dijo que sí, que lo utilísimo si fuera un auto de carrera prestado, y lo llenamos de afiliados y militantes de la Libertad Avanza. Tenemos una lista, cubrimos casi el 90% de los cargos en la provincia para esta elección, con gente muy joven, gente que tiene un promedio de el total de la lista da un promedio de edad de 41 años, y con gente profesional y que nunca había participado en política antes, que es lo que nos estaba pidiendo Milei, el presidente Javier Milei. Así que lo pintamos de violeta al sello que nos prestaron y le pusimos de logo el león. Y claro, y estamos en la tercera posición de la lista, porque acá hoy tenemos boleta única. En la primera posición se encuentra el oficialismo de la provincia, que es Claudio Poggi, que va con 15 partidos más en un frente llamado San Luis. Entre esos partidos está la izquierda, el socialismo, Libre del Sur, el Adolfo Rodríguez A, con el partido de Todos Unidos, y Claudio Poggi. Y después segundo quedó el PJ, que por primera vez en la historia, en estos 42 años de democracia, no pudo conformar la lista completa de los candidatos, ahora que no es oficialismo. Y en tercer lugar nos quedamos nosotros, a la sorpresa de todo el mundo, pero no para la nuestra, porque venimos trabajando hace mucho tiempo, y conformamos casi el 90% de la lista. Bueno, después hay 10 partidos más o frentes más que también están. Pero la discusión está en los primeros 3. Y nosotros lo que decimos es que somos el verdadero cambio y no la estafa electoral que hizo Poggi en el 2023, cuando Conjunto por el Cambio decía que ellos iban a venir a cambiar la política, y hoy terminan haciendo lo mismo. De hecho, estoy denunciando públicamente y estoy estudiando una denuncia penal y una denuncia de que se investigue el Tribunal de Cuentas de la provincia, porque el gobernador le acaba de otorgar al primer candidato a diputado provincial, que es principal competencia, a su vez intendente de Juana Coslay, una ciudad muy chica, $1 millón de pesos, Carlos, justamente para enfrentar la campaña política. Carlos, ¿sabés qué? Te pido un minuto, te vamos a llamar de nuevo porque estás haciendo una denuncia importante. No, yo te entendí, pero no se escuchó bien. Y me parece que amerita que te puedan escuchar lo que estás diciendo. Puede ser, te estamos llamando en un segundito para tratar de que se escuche lo que estás diciendo. Estamos hablando con el diputado nacional por la Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro, de la provincia de San Luis, en donde van a haber elecciones el próximo 11 de mayo, y dando un dato importante, y por eso vamos a tratar de retomarla, porque no se escuchaba bien la comunicación, pero están denunciando penalmente a el gobernador Claudio Poggi. Carlos, ¿estás ahí? A ver si ahora lo podemos escuchar. Carlos, ¿nos estás escuchando? A ver si... Hola. ¿Ahí nos estás escuchando, Carlos? Yo te escucho bien. Ahí está, perfecto. Ahí te escucho perfecto. ¿Nos decías que estás denunciando penalmente a Poggi? Sí, mis abogados están estudiando de denunciarlo penalmente por malversación de fondos públicos, pero también entendemos que hay un delito muy grave, ya que el dinero asignado por la anticipación de la coparticipación al municipio de Juana Coslay
en el cual el intendente es el primer candidato a diputado provincial por la fuerza de Poggi, compromete a los ejercicios posteriores, porque el municipio deberá devolver en 11 cuotas estos 1.000 millones de pesos que le dio Poggi al intendente para que enfrente la campaña electoral. Y no fue aprobado por el Consejo Deliberante de esa ciudad, o sea que hay varios delitos en causa. Entonces vamos a hacer una serie de denuncias en los tribunales, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de Cuentas de la provincia y en la denuncia y una denuncia penal. Bien, ¿esto lo van a estar haciendo en esta semana, Carlos? Sí, lo están estudiando porque esto surgió es más, los fondos asignados, por lo que nos pudimos enterar, surgieron el 6 de febrero de este año, pero en el boletín oficial, en el boletín de la provincia de San Luis, en lugar de salir publicado a las 48 horas, salió publicado el día 21 de marzo, y nosotros nos enteramos hace una semana leyendo los boletines. Si no, no te enterás en esta provincia lo que pasa, ¿viste? Y como se llama, eso hace que aceleremos el proceso, porque estamos en un proceso electoral a partir del 3 de febrero, que es cuando se abrió el cronograma electoral en la provincia. Carlos, vos dijiste al principio, en esta provincia manejada por los Rodríguez Sá, es que sigue siendo manejada por los Rodríguez Sá, porque Poggi nos deja hacer otra cosa que empleaba Adolfo Rodríguez Sá. O sea, de hecho, Adolfo Rodríguez Sá se alió con Poggi en las elecciones del 2023 para enfrentar a Alberto Rodríguez Sá, que estaba en el PJ y que los había expulsado a los dos. O sea, sigue siendo una calecita de la casta política puntana, en la cual se pasan el poder unos a los otros y mantienen esclavizado a este pueblo en una situación que, te digo, en la región Cuyo, que es Mendoza, San Juan y San Luis está en la decadencia plena. O sea, el espejismo que uno veía siempre, que te decían, no, San Luis es una provincia aparte, que tiene todo, ¿eso no existe más? Eso no existe más desde hace años, eso no existe más desde el año aproximadamente 2003, cuando la provincia empezó a caer una decadencia, y ya se volcó muy fuerte la decadencia a partir del 2011, cuando Poggi, de la mano de Alberto Rodríguez Sá, fue gobernador entre el 2011 y el 2015. Después vinieron 8 decadencias de Alberto Rodríguez Sá como gobernador, y ahora se le volvió a pasar el comando a Poggi. La verdad que acá tendrían que estar todos presos y están todos libres y millonarios, porque tenemos un gobernador actualmente que es Claudio Poggi, que tiene más de 30 propiedades con una fortuna aproximadamente rondando los 20 millones de dólares, y siempre fue funcionario público. Entonces, viste, hay cosas que no se entienden cómo pasan en esta provincia. Y escúchame, ¿y no lo denunciaron? ¿No pidieron? Está denunciado penalmente en proceso de investigación por enriquecimiento ilícito, sí. Sí, lo hizo Gustavo Reville, un abogado de Villa Mercedes. Bien. Carlos, te agradecemos esta comunicación con No la vimos venir. Bueno, vamos a estar hablando en el transcurso de estos días, bueno, para ver cómo se desarrolla todo allí en la provincia. No, te agradezco porque es importante poder comunicarlo para que la Argentina entera se entere también lo que está pasando en las provincias del interior, porque no es solamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, Adorni y Santoro. También tenemos problemas en el interior donde tenemos que terminar con esto, porque el desangramiento de la Argentina viene por políticos como estos que se roban toda la plata de los contribuyentes. Por eso nosotros siempre tenemos los micrófonos abiertos para todos, ¿eh? Acá no hacemos excepciones. Los sacamos a todos, los escuchamos a todos y después que la gente decida, ¿no? Porque de eso, se trata. Carlos, te agradecemos mucho y te mandamos un gran saludo. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Carlos D'Alessandro, diputado nacional por la Libertad Avanza de la provincia de San Luis. Decíamos, vamos a tener elecciones en varias de estas provincias y vamos a estar hablando de eso porque nosotros creemos que el país no es solo la ciudad de Buenos Aires. 45 pasaron de la una, dale. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos.
Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos, más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. No la vimos venir. Bien, 47 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Varias cosas han pasado en el día de hoy, sobre todo lo que tiene que ver con lo que está pasando allí en Washington con la economía. Nosotros estamos en comunicación ahora con Pablo Tigani, economista. Hola Pablo, ¿cómo te va? Alejandro Almendros te saluda, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Pablo, bueno, ¿cómo estás evaluando lo que está sucediendo con respecto digamos, a esta nueva Argentina en donde por primera vez se está debatiendo a nivel internacional lo que pasa con nuestra economía, ¿no? El fondo lo pone como ejemplo, algunos dicen que hoy el gobierno tiene asegurado la tranquilidad del dólar, otros dicen que en cualquier momento después de las elecciones esto se puede llegar a dinamitar. Bueno, ¿cómo lo estás evaluando? Bueno, yo tengo una perspectiva diferente, ¿no? Me parece que el fondo, que es lo que se denomina el prestamista de última instancia, es el lugar donde llega Argentina después de haber cometido muchos errores, ¿no? Entre otros, me parece que Argentina lleva acumulado más de 100.000 millones de dólares de aumento en la deuda argentina desde que comenzó el periodo de Javier Milei. 100.000 millones, dijiste. 100.000 millones de dólares hasta que entren los 23.000 que faltan, donde entonces, antes de que entren los 12.000, ahora son 112.000, y faltan unos 11.100 millones más, y ahí batirá el récord Caputo de 123.100 millones de dólares prestados en solamente 15 o 16 meses. A mí me parece que vamos por mal camino, y la lectura que hago yo de lo último, esto es lo último que sucedió en Washington, es que Kristalina Georgieva lo llamó a Caputo para tirarle las orejas, porque la idea no era que se sitúe el dólar en 1.000 pesos, sino más bien que... Más cercano al techo, digamos. Más cercano al techo, porque si no, no acumula. A ver, han pasado 10 días y no acumularon ni siquiera $1 millón. Y lo que tiene que acumular son recursos genuinos, exportadores que liquidan sus exportaciones, no nuevos préstamos. Esa es la idea. Lo que pasa, Pablo, perdón que te interrumpa, lo que pasa, digo, que ahí va a ser, como decís vos, ¿no? Estos recursos genuinos, porque no va a poder comprar si no sale de la banda, o sea, si no está por debajo de los 1.000, no, ya dijo que no iba a intervenir en el medio, y que además para comprar, como hoy no podés tomar los dólares de ese préstamo, tenés que, seguramente, de lo que tiene que ver con la liquidación de exportaciones. Sí, tiene que dejar de pelear por una foto donde le ofrecen al mercado, como ayer, 500 millones
a 999 y el mercado le dijo que no. La realidad es que tienen que dejar de intervenir y de timbear, diríamos acá los porteños, ¿no? Me parece que tenemos un ministro de Economía que está acostumbrado a trabajar en una mesa de títulos y de manipular las finanzas, y acá se trata de la economía, de la producción del campo, de la necesidad que tiene el productor de financiarse, pero también de que le den los números, ¿no? Porque necesita hacer rentable una producción que lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, y la verdad es que ni a 1.400 le sirve el dólar, pero por lo menos hay que dárselo a 1.400, porque si no hace eso el gobierno no va a conseguir los dólares, no va a cumplir la meta del fondo, y en la próxima revisión se paran todos los desembolsos, y entonces ahí Argentina va a donde se dirigía un día antes de que el fondo llegara, que había perdido 500 millones de dólares, va a una tragedia cambiaria, una crisis financiera que ya sabemos siempre cómo termina, ¿no? Estas políticas de carry trade, donde durante el año 2024 y 2025, el primer trimestre, las ganancias fueron entre 55 y 300% en dólares, siempre terminan mal. Terminó mal con Martínez Dios, terminó mal con Surruil, terminó mal con Cavallo y de la Rúa, y terminó mal con el propio Caputo, que en el año 2018 fue despedido por el Fondo Monetario Internacional, que le pidió a Mauricio Macri que lo saque porque si no, no recibían un solo desembolso más. Producto de que quiere tener dólar bajo para que la rentabilidad que hayan hecho los que hicieron carry trade dé un número más importante. Y la verdad es que eso ya, teniendo en cuenta el grave conflicto de intereses que tiene Caputo y Bausili para ser ministro de Economía y presidente del Banco Central, ya que son socios del sector privado y ya que los fondos que entraron también son clientes de la consultora Anker, que eran la consultora que manejaban hasta 2 días antes de ser ministro y presidente del Banco Central, está tomando una característica extravagante. ¿Vos ves el mismo escenario que en aquellos momentos? Digo, ¿se está gestando lo mismo? Lo veo un poco peor porque en ese momento Macri había saltado desde 52 puntos de deuda a PBI a 94. Después bajó un poquito a 87, 89 con Alberto Fernández, y ahora estamos en 110, qué sé yo. Si llegan a devaluar el PBI, uno lo toma en pesos, ¿no? Entonces el PBI va a caer en dólares, y la deuda, como se fue dolarizando y como proporcionalmente la deuda en dólares es mucho mayor que la que es en pesos, va a generar una relación deuda-PBI que va a ser insostenible. Hoy ya algún indicio dio públicamente Kristalina Georgieva. Dijo que están preocupados por 2 temas. Sí. Esto es lo que dijo oficialmente, sí, ¿no? Sí. El empeoramiento de la situación internacional, que eso puede llegar a afectar. Y claro, vos sabés, Alejandro, que como yo, que el lenguaje del fondo vos lo tenés que... Sí, entre líneas. Lo tenés que leer entre líneas, ¿no? Porque tiene una diplomacia especial para decir las cosas. Lo que está diciendo es que Argentina tiene un grado de vulnerabilidad fenomenal ante un shock exógeno, sí, un shock externo que se produzca. Nosotros ya vimos lo que pasó con Donald Trump hace unas semanas atrás, menos de un mes, cuando anunció la guerra con China. O sea, nos pega a nosotros en forma indirecta por lo vulnerable que es Argentina, uno de los países que más está abriendo su economía, que está importando, cuando en general en el mundo lo que están viendo es cómo hacen para proteger su producción, ¿no? Y digamos, decíamos, contémosle a la gente, porque dijo que Kristalina Georgieva dijo dos causas. Y la otra dijo, o sea, advirtió que no gane la oposición. Sí.
Cristalina Georgieva. Porque dijo, mira, te voy a leer textual para compartir a la gente. Dice, domésticamente el país tendrá elecciones, como saben, en octubre, y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo. ¿No? Se metió directamente en la política doméstica. Es que se metió en la política cuando le dio 20 mil millones de dólares y le juntó, le hizo una vaquita con los otros organismos multilaterales de crédito y el préstamo ripo del oro que salió sin rumbo y no sabemos dónde está. No sabemos dónde está todavía, ¿no? No sabemos. Entonces lo que está diciendo es, no sea que vuelvan de nuevo los peronistas, que ya se expresaron que no van a reconocer la deuda del Fondo Monetario Internacional porque se generó por decreto, no hubo un debate en el Congreso de acuerdo a la ley. Hay una ley que dice que la deuda tiene que ser debatida en el Congreso del año 2022 y puede generarse uno de los primeros conflictos de magnitud con un organismo multilateral. Además de que la idea equivocada del Fondo Monetario Internacional es que viniendo el peronismo no paga, y el peronismo es el que paga, no es el que no paga, es el que le canceló la deuda en el año 2005, y es el que no fue durante 13 años. Argentina no tuvo nada que ver con el Fondo Monetario porque le había pagado las deudas, y había además reestructurado exitosamente su deuda, y la relación de endeudamiento había caído de 170 puntos en el año 2002, cuando Duhalde compensa a la especificación asimétrica, a 50 puntos. O sea, hubo una política de desendeudamiento. Ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner tomaron prestado dinero, salvo excepcionalmente una operación puntual donde le pidieron plata a Venezuela, tomándola al 15% y rescatando bonos a una tasa del 33%, con lo cual le devolvieron a Venezuela los 115 y Argentina se ganó la diferencia. Pero salvo por un motivo especulativo, que había unos dólares muy bajos y que Néstor Kirchner lo vio y lo quiso aprovechar, le pidió plata prestada cara a Venezuela, pero con lo cara que era mucho más barata que la tasa de recuperación de esos bonos que tenía Argentina en ese momento. Además, recordemos esto, hoy con la deuda dominada, más o menos como dicen los libertarios, la deuda dominada, no baja de 720 puntos el riesgo país. O sea, no está en condiciones de recibir crédito Argentina de ningún lado, salvo que la quieran explotar. Sí, tendría que bajar por debajo de los 500, ¿no? Por lo menos de los 400, yo diría. ¿Por qué? Porque tenemos 3 veces el riesgo país de Paraguay. Es decir, Argentina está, habiendo hecho todo lo que dice Cristalina, que es cumplido con las obligaciones, habiendo sido dócil, yo diría hasta punto de ponerse de rodillas prácticamente para que le hagan el último desembolso donde le pedían que le adelanten fondos. Yo creo que Argentina más no puede hacer. Lo que se ha demostrado, lejos de lo que dice Cristalina, no es que la voluntad de cambio es implementar las políticas del Fondo Monetario Internacional. Hoy, en las mediciones, menos del 45% de la gente tiene una opinión positiva de la política de gobierno. Hay un 55% que no solo no está de acuerdo, sino que de ahí tenés que sacar una parte importante de gente que la está pasando muy mal, por lo menos en Buenos Aires y en la periferia de Buenos Aires. Supongo que la periferia de Córdoba no será muy distinto. Evidentemente, más allá de lo que está sucediendo en las luminarias de Washington y Wall Street, en la Argentina la gente la está pasando bastante mal, ¿no? Están muy caros los servicios, está muy cara la comida. Evidentemente estamos pasando un momento que
no sé si es el que dice Cristalina, la gente no tiene esa voluntad de cambio, tiene voluntad de apoyarlo al presidente, de hecho lo ha demostrado el Congreso mismo, dándole una facultad extraordinaria para que pueda oficiar como el restaurador de las leyes, como Rosas. A nadie se le ha dado tanto, ni a Cavallo, que fue al Congreso a pedirlo, se le dio, pero fue al Congreso, se debatió y después se resolvió. A nadie se le dio esa ley ómnibus, ni ese decreto autoritario, y mucho menos este otorgamiento de facultades para negociar con el fondo lo que todavía no sabemos qué es. No sabemos qué garantías se dieron, no sabemos cuál es la tasa de interés, no sabemos nada de lo que sucedió. Bien, Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, ¿eh? A ustedes, Alejandro, un abrazo grande para Córdoba. Que tengas un lindo día, ¿eh? Muchísimas gracias. Un minuto pasaron de las 2 de la tarde. Pablo Tigani, economista. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, como siempre, acompañándonos, a Manu Ceronero ahí en la operación técnica, haciendo llamados, producción, a Ariel Martínez, muchísimas gracias también. Agustín, a Fede, bueno, toda la banda, le mandamos un beso grande a Cande, que se reponga para mañana. Bueno, ustedes ya saben, acá van a escuchar de todo. Escucharon a un hombre de Horacio Rodríguez Larreta, a uno de La Libertad Avanza, a uno más cercano al kirchnerismo. Los escuchan a todos. Eso es lo que tenemos nosotros para ofrecer. Gracias y perdón por la realidad. Chau. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Somos radio en vivo. Somos